En 1963 sucedió un magnicidio en Texas, Estados Unidos. Perdía la vida ni más ni menos que el presidente en funciones del país más poderoso del mundo en ese tiempo, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y hoy en este capítulo te platicaré al respecto. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten mucho de este capítulo. Muchísimas gracias, qué bueno que entraron a ver el capítulo. Hoy les voy a hablar del magnicidio de John F. Kennedy, que bueno, para los que son muy jóvenes probablemente no les suene tanto, pero para los que no son tan jóvenes como yo, lo podemos tener más fresco en la memoria, que bueno, yo no vivía cuando eso sucedió, pero es un tema que ha dado mucho de qué hablar, aun cuando ya van más de 60 años del magnicidio de esta figura pública que en su momento fue presidente de los Estados Unidos de América, y al momento de ser presidente es cuando le arrebatan la vida. Pero déjame te hago una aclaración para que no digas que soy mala onda, que este capítulo está dividido en dos. Esta es la primera parte. Es tanta la información, tan interesante todo lo que tiene que ver con este tema, que no lo pude dejar en un solo capítulo, y por eso en este primer capítulo te voy a platicar el contexto de lo que es John F. Kennedy, de la figura pública, para entender mejor por qué cuando le quitaron la vida fue algo muy triste para gran parte de los Estados Unidos, claramente no para todos, y también para algunos países fuera de Estados Unidos, algunas partes del mundo. Es por eso que en esta primera parte te voy a platicar lo más interesante de esta historia, y en una segunda parte ya te platicaré a detalle las cosas de la investigación criminal, del asesinato, de las teorías y de todo lo que tiene que ver específicamente con el día del atentado y todo ello. Pero sin más palabras, vámonos a los hechos. Fíjense, les voy a platicar primero. John F. Kennedy nació en Brooklyn, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917, en el seno de una familia acomodada católica de origen irlandés. Era el segundo de un total de 9 hermanos. Su papá, de nombre Joseph Patrick Kennedy, y su mamá, llamada Rose Elizabeth Fitzgerald. Su padre fue un destacado miembro de la sociedad norteamericana de principios del siglo, que se movía en los círculos más presuntuosos, o en los círculos más ostentosos de la sociedad de esos tiempos, que tenía que ver con banqueros y políticos de la época. Educó a sus hijos en una férrea disciplina católica y con un alto sentido de la función pública. Su infancia se desarrolla dentro de un ambiente muy competitivo entre todos los hermanos. La pasión del pequeño John por el deporte era algo que también se daba en sus demás hermanos, pero desafortunadamente era algo que contrastaba esa actitud de competición deportiva entre los hermanos con la fragilidad de la salud desde pequeño de John F. Kennedy. Y la verdad es que eso hizo que se enfocara más en los estudios, y lo cual lo hizo llegar a soñar o a saber él mismo que podía ser ese gran hombre, pero a través de los estudios más que de las actitudes o las aptitudes físicas que podría llegar a tener. En 1937, Joseph Kennedy, el papá de los Kennedy, el patriarca, es nombrado embajador en Inglaterra.
Toda la familia se desplaza a Londres y John viaja a Francia, Italia, España, las partes más importantes de Europa, acompañado por su amigo Lem Billings. Este viaje despierta en John un nuevo complejo político que se vivía en el viejo continente al borde de la guerra. En 1938 pide permiso en la Universidad de Harvard, donde cursaba sus estudios, para emprender un viaje a París, Turquía, Palestina, los Balcanes, los países del este y finalmente en Berlín. En 1940 ya por fin se gradúa de Harvard y en 1941 se enrola en la Marina de los Estados Unidos como voluntario, alcanzando el grado de subteniente. Tras la entrada en guerra de Estados Unidos tuvo una gran acción como militar. Bueno, él se enrola y resulta que, bueno, pues ya después empieza la guerra y tiene que participar Estados Unidos. Esto que les estoy contando de John F. Kennedy, con sus hermanos, su papá Joseph ya era un político de los Estados Unidos, era embajador. Pero su papá, bueno, realmente era un hombre muy adinerado, era un hombre que con sus negocios y sus empresas, él lo que buscaba más que nada era que sus hijos ocuparan altos cargos en la política de los Estados Unidos. Y no es un secreto que Joseph Kennedy, el papá de John F. Kennedy, buscaba que uno de sus hijos fuera presidente. Pero recordemos que John F. Kennedy fue el segundo que nació, fue el segundo hijo del matrimonio de Rose y Joseph Kennedy. Pero resulta que Joseph Kennedy no quería o no buscaba que John F. Kennedy fuera el presidente de los Estados Unidos, sino que lo que él quería era que su primer hijo, el primogénito, él fuera el presidente de los Estados Unidos de América. Pero bueno, ahorita conforme va avanzando la historia van a ver ustedes cómo cambió la historia un tanto y no fue como lo quiso el papá de John F. Kennedy. Fíjense, hablando de de que se enroló en la Marina John F. Kennedy y su desempeño, su actividad en la guerra como militar, durante la noche del 2 de agosto de 1943, este hecho es muy interesante y trascendental para después la vida política de John F. Kennedy. Durante la noche del 2 de agosto de 1943, una patrulla, una lancha torpedera modelo PT-109, que aquí les voy a poner la lancha para que ustedes lo puedan ver mejor o lo puedan tener la idea mejor en la cabeza, de 24 metros de largo, comandada por el alférez de navío John Fitzgerald Kennedy, zarpó como parte del grupo encargado de patrullar las aguas próximas a las Islas Salomón, que es una colonia británica. Ya en misión, la lancha fue embestida repentinamente por el destructor nipón Amagiri. La embarcación quedó destrozada, proa y popa pasaron a ser cada cual una isla de fuego y explosiones. Destruyeron el navío en donde iba John F. Kennedy. Con toda la lancha ahora seccionada en dos, se mantuvo a flote el tiempo suficiente para permitir al capitán reunir a los supervivientes. Pese a una horrible herida en la espalda, el teniente John F. Kennedy actuó fríamente y logró rescatar a los 10 supervivientes, incluso arrastrando con él a un camarada durante varios kilómetros. Tras llegar a una isla cercana, Kennedy grabó sus coordenadas en un coco vacío y los nativos lo hicieron llegar a su destino. Una semana más tarde, la tripulación fue rescatada, así como lo que quedó del torpedero. Ayudó a salvar a uno de los presidentes más amados de Estados Unidos, que bueno, en un futuro sería presidente, y a sus camaradas. A su regreso a Estados Unidos fue condecorado como héroe de guerra. Cabe destacar que en ese tiempo, pues claramente John F. Kennedy ni idea tenía que iba a ser presidente de los Estados Unidos y no tenía idea de lo que iba a ser específicamente más adelante, pero sí tenía ya ahí en mente como que incursionar en la vida pública de los Estados Unidos. Este hecho marca mucho lo que es ya la un tanto endeble, un tanto frágil salud de John F. Kennedy, que más adelante les voy a decir todos los padecimientos que tenía. Pero esto
ya cuando él se hace servidor público en Estados Unidos, por eso era muy amado y respetado, porque él realmente fue héroe de guerra, pero no fue algo que él haya buscado, no fue algo que él haya propiciado como para después quedar bien y alzarse el cuello y decir, yo soy héroe de guerra, no, sino que fueron las circunstancias lo que hicieron que fuera héroe de guerra. Y bueno, les voy a poner aquí una imagen en donde él, ya cuando era presidente de los Estados Unidos de América, tenía ese coco en donde él había grabado las coordenadas, lo tenía ahí como que barnizado, lo tenía ahí con resina y lo tenía ahí como un objeto muy preciado para él. Y mucha gente no sabía por qué tenía un pedazo de coco ahí John F. Kennedy siendo presidente, ¿no? Y bueno, esa es la razón por la que él tenía ese coco, porque ya con esta historia que ustedes acaban de escuchar, era muy significativo para él, ¿no? Entonces eso es algo clave en la vida o de lo que la experiencia que tuvo John F. Kennedy como militar. Fíjense, en 1944 la familia Kennedy se viste de luto, ya que Joseph Kennedy Jr., que es el primogénito de todos los hermanos Kennedy, quien estaban depositadas las mayores esperanzas de su padre, muere en el servicio militar en el interior de un bombardero en pleno vuelo. Y las cosas se estaban poniendo muy difíciles para la familia Kennedy, ya que con esta tragedia había fallecido Joseph, el primogénito, y la vida de John F. Kennedy también había estado en peligro. Así que estas circunstancias cambian la vida del joven John F. Kennedy, que de regreso a Boston se afilia al Partido Demócrata y se presenta a la Cámara de Representantes en 1946 y empieza su carrera política con mucho éxito. Cabe destacar algo que a mí se me hizo muy interesante. Les platico esto no con el afán de ser presuntuoso ni nada por el estilo, sino para que sepan un poco más del contexto, por qué les hablo con tanta efusividad de esto o con un tanto emoción o rapidez, que yo desde adolescente me ha llamado la atención de John F. Kennedy. Entonces he leído varios libros para saber al respecto y uno de los aspectos más importantes que yo he conocido de esta familia es que el papá, Joseph Kennedy Sr., él estaba obstinado con que uno de sus hijos fuera presidente. Pero al morir el primogénito, Joseph Kennedy Jr., pues entonces ya no le quedaba de otra que fuera John F. Kennedy. Pero ¿cuál es la realidad de esto? Joseph siempre vio en John F. Kennedy un hombre muy débil. El hombre que menos probabilidades o que menos él quisiera como papá que fuera presidente era John F. Kennedy. Él decía, yo prefiero que cualquiera de mis otros hijos sea presidente menos John, porque John es un debilucho, John no tiene la fuerza física, no tiene la fuerza mental. No tenía nada de confianza en John F. Kennedy, y ahí como que era algo pues contradictorio, porque realmente John F. Kennedy tenía madera de líder, y muchos lo dicen, no lo digo yo, muchos lo dicen por esas cosas que él, cómo pensaba y cómo actuaba, ¿no? Y una de esas cosas es lo que le pasó sin que lo buscara, que fue héroe de guerra. Pero fíjense, seguimos con los hechos. En 1952 es elegido senador por el estado de Massachusetts. Un año más tarde contrae matrimonio con Jacqueline Bouvier. Me trabé ahí porque este es su apellido de soltera. Y allá en Estados Unidos es muy común que cuando las mujeres contraen matrimonio con algún hombre, bueno, adquieren el apellido de su esposo. Pero este es el apellido de soltera de Jacqueline Kennedy, ¿no? De Jack Kennedy, Jacqueline Bouvier. Pero de pronto y en plena expansión política, las antiguas heridas de guerra hacen que tenga que sufrir varias intervenciones quirúrgicas John F. Kennedy,
sobre una deteriorada espina dorsal, recordando que cuando tuvo ese incidente en el torpedero tenía una herida grande en la espalda, motivo por el cual durante las molestas recuperaciones un hombre mentalmente siempre activo como John F. Kennedy completa bosquejos biográficos de dirigentes políticos que le hacen merecedor del premio Pulitzer en 1957, año de gran gozo, de gran alegría para el clan Kennedy por coincidir también con el nacimiento de su primera hija Caroline Kennedy. Así que ya John F. Kennedy y Jackie Kennedy tenían a su primera hija llamada Caroline. Y bueno, en este tiempo en que él se estaba recuperando de sus heridas en la espalda, bueno, de sus dolencias en la espalda, que él a lo largo de su vida tuvo muchos padecimientos físicos, como les decía en algún momento, él ganó el premio Pulitzer, porque, bueno, pues estaba acostado, no podía hacer nada, y bueno, pues empezó a escribir, empezó a tener ahí unos bosquejos que más adelante le darían el premio del Pulitzer. Pero ¿qué es el premio Pulitzer? Bueno, fíjense, el premio Pulitzer es un galardón estadounidense que se otorga anualmente en reconocimiento a logros destacados en periodismo, literatura y composición musical. Y John F. Kennedy escribió el libro Perfiles de Coraje, que describe actos de valor e integridad realizados por 8 senadores. O sea, no escribe cosas de él, sino que escribe de otros senadores, y a este libro le pone como título Perfiles de Coraje. Estos 8 senadores realizaron algún acto debido al cual se pusieron en una posición contraria a su partido, o tuvieron que oponerse a la opinión de sus electores, por lo cual fueron severamente criticados y perdieron gran popularidad. Así que ahí ya nos empezamos a dar cuenta cuál es la idea, cuál es la forma de pensar de John F. Kennedy, porque al escribir Perfiles de Coraje hizo resaltar o hizo ver al público con este escrito que había 8 senadores ahí en Estados Unidos que no estaban siempre de acuerdo con su partido, que hablaban o que daban argumentos en contra de su partido o en contra de sus mismos votantes, de la misma gente que votó por ellos. Pero claramente no lo hacían por ir en contra, nada más porque sí. La política es muy compleja, pero en la base es fácil. ¿Cuál es? Es dar un bien común a la mayoría de la sociedad, porque no le puedes dar gusto a todos. Pero entonces tienes que buscar un bien común para que así la mayor parte de la sociedad esté en paz, tranquila y libre de contratiempos, de apuros y de ese tipo de situaciones. Claramente siempre se tiene que buscar el bien de todos, pero bueno, aquí John F. Kennedy con ese escrito, bueno, pues hacía ver que él ya se daba cuenta de que ciertos personajes políticos hablaban en contra de sus bases, y bueno, es porque él también tenía esa forma de pensar. Kennedy fue senador por el estado de Massachusetts de 1952 hasta que fue elegido presidente en 1961. Con la ayuda de sus asistentes para la investigación y con la biblioteca del Congreso, Kennedy escribió el libro con el que ganó el Pulitzer entre 1954 y 1955, periodo en el cual, les decía, estaba convaleciente en su cama recuperándose de las cirugías de espalda que le habían hecho. John padecía una variedad de problemas de salud a lo largo de su vida, o sea, no fue solamente una etapa de su vida, incluyendo la enfermedad de Addison, problemas gastrointestinales y dolor crónico de espalda, entre otros. Además, se cree que también sufrió de hipotiroidismo y enfermedad celíaca. ¿Pero qué es la enfermedad de Addison? Fíjense, Kennedy fue diagnosticado con la enfermedad de Addison, una condición en la que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. Esta enfermedad le causaba fatiga, pérdida de apetito, dolor de estómago y decoloración de la piel, entre otros síntomas. Para controlar esta condición tomaba esteroides regularmente. Se sabe, hoy día, en su momento se especulaba que él estaba muy enfermo de varias cosas, pero nunca se confirmó. Y lo que sí se sabe es que en su momento, cuando él tenía las entrevistas de televisión,
tenía que ser muy maquillado porque estaba muy pálido, estaba muy amarillo debido a esta condición de la enfermedad de Addison. Entonces lo tenían que maquillar más de lo normal para que no se notara el color amarillento de la piel que tenía debido a esta condición. Problemas gastrointestinales. Kennedy también experimentó problemas gastrointestinales desde la adolescencia, que se cree que podrían haber sido causados por la enfermedad celíaca. Esta condición autoinmune afecta el intestino delgado y puede causar una variedad de síntomas incluyendo diarrea, dolor abdominal y fatiga. Dolor crónico de espalda. John F. Kennedy también sufrió de dolor crónico de espalda que se cree que se originó a partir de lesiones sufridas durante su servicio militar y exacerbado por la enfermedad de Addison. Este problema de espalda lo llevó a someterse a múltiples cirugías y a tomar una variedad de medicamentos para el dolor, incluyendo codeína, demerol y metadona, o sea, puro para disminuir el dolor lo más que se pudiera. Otros problemas de salud, además de los problemas mencionados, JFK también sufrió de hipotiroidismo, infecciones recurrentes y posiblemente de un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. Es importante destacar que muchos de estos problemas de salud fueron mantenidos en secreto por Kennedy y su familia, en parte para proteger su carrera política. Como les decía, en su momento, mucha gente especulaba que tenía muchos padecimientos. Y esto era hasta cierto punto peligroso, él siendo ya presidente de los Estados Unidos de América. Porque decían, bueno, la gente que sí lo quería, claramente, ¿verdad? La gente que sí lo quería y la gente que sí lo procuraba y la gente que sí deseaba que él siguiera como presidente, decía, es que es muy peligroso que le pueda pasar algo y que no pueda tener la capacidad física de poder dirigir al país, ¿no? Entonces les preocupaba que la enfermedad le pudiera impedir seguir siendo presidente, que bueno, ya sabemos cómo culminó todo esto, pero insisto, la gente que sí lo quería, la gente que sí apreciaba y valoraba sus actos con la gente, ahí como que les preocupaba esa parte de que no pudiera estar al 100, ¿no? Realizó importantes e innovadoras propuestas en el Congreso de los Estados Unidos, en temas tales como política fiscal, educación y bienestar. Algunas de sus demandas se vieron frustradas, tales como su deseo de integrar a las personas de color en las universidades de los estados del sur, amenazando incluso con enviar tropas federales si no se cumplían las leyes antirracistas. Así que aquí ya nos podemos empezar a dar cuenta que él era muy, pero muy incluyente. Y él dijo, a ver, en las universidades se tiene que admitir a la gente de color. Recordemos que eran los años 50, finales de los 50, inicios de los 60, e imagínense, si hoy en día, en este 2025, en Estados Unidos todavía hay racismo, imagínense en los años 50 y 60 del siglo pasado en Estados Unidos. Y este señor, este presidente John F. Kennedy decía, a ver señores, sean gente de color o sean blancos, todos tienen los mismos derechos y la gente de color tiene que ser aceptada en las universidades. Y eso le empezaba a causar mucho conflicto. Ya empezaban algunos políticos a tenerle cierto rencor, cierta tirria, de decir claramente la gente, los políticos que eran racistas decían, no, es que como nosotros nos vamos a mezclar con la gente de color creyéndose gente superior. Pero John F. Kennedy decía, no, todos somos iguales y seas de color, seas blanco, tienes los mismos derechos de tener educación universitaria. Y fíjense, cuando él fue presidente, ganó la presidencia por un pequeño margen, ni más ni menos que contra Richard Nixon en 1960. Su presidencia y periodo fue del 20 de enero de 1961 al 22 de noviembre de 1963, que fue el día de su asesinato, el día del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy.
John F. Kennedy fue el presidente más joven de Estados Unidos elegido por voto popular, asumiendo el cargo a los 43 años. Aunque Theodore Roosevelt llegó a la presidencia a una edad más temprana, 42 años, tras el primer fallecimiento de William McKinley, Kennedy sí fue el primer presidente más joven por voto popular, porque Roosevelt llegó a los 42 años, sí, pero llegó porque habían asesinado al presidente y él entró en funciones. Pero por voto popular, John F. Kennedy ha sido el presidente más joven que fue elegido en los Estados Unidos con 43 años. Su mandato, aunque breve, estuvo marcado por eventos clave de la Guerra Fría y el movimiento de los derechos civiles. Así que no es cualquier cosa. Fíjense, les platicaba en algún momento de aquí del capítulo que a mí me apasiona este tema de los Kennedy. Al principio, pues yo empecé a leer cuando era joven, cuando era adolescente, yo empecé a leer de John F. Kennedy porque es una figura pública que yo admiro. Su vida pública es una cosa y su vida personal es otra, porque también he leído la otra parte de la vida personal de John F. Kennedy. Y ahí es una vida turbulenta, una vida que, digamos, no puede ser tan, ¿cómo se puede decir? Muy ser humano, un muy ser humano, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que con muchas virtudes y defectos como persona, como cualquier ser humano, que todos somos así, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero eso. Pero su figura pública, su carrera pública, su imagen como servidor público es diferente. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta tanto, pero hay que saber a fondo qué cosas realmente hizo, qué cosas no hizo y en qué cosas sí tenía una mentalidad a favor y en qué cosas no. Claramente en las cosas que no estaba a favor era en esas cosas que solamente privilegiaban a un número pequeño de políticos. En eso decía John F. Kennedy, no, en eso no, porque aquí la cosa, las leyes, las políticas yo como presidente no es para beneficiar a los políticos, es para beneficiar a la gente que menos tiene. Y por eso era un hombre muy admirado en su momento por la gente de Estados Unidos y también por gente fuera del país. Pero fíjense, les quería comentar esto de la Guerra Fría y el movimiento de los derechos civiles. Él fue muy cuestionado en su momento porque él saludaba de mano a la gente de color y se relacionaba mucho, o sea, en su momento había una figura que se llamaba Martin Luther King, que era el estandarte o era el hombre, un hombre de color, que luchaba por los derechos civiles de la gente de color, de los afroamericanos y la gente descendiente de la gente de color. Y la mayoría de políticos en Estados Unidos en ese momento no les gustaba relacionarse con la gente de color y no querían darles ciertos derechos y privilegios a los que todos tienen derecho. Y John F. Kennedy abrió esa puerta, abrió a que los derechos civiles fueran para todos, gente de color y gente blanca. Y ahí ya empezó a ganar muchos enemigos, empezó a no ser tan querido por varios políticos y gente muy poderosa en Estados Unidos. Pero la situación de la Guerra Fría también es algo muy interesante. Y entonces, en su momento, cuando John F. Kennedy es presidente de los Estados Unidos de América, hay un conflicto real, muy áspero, muy difícil con Rusia en ese momento. Entonces, resulta que Nikita Khrushchev, que en ese momento era presidente de era el dirigente de Rusia, estaban en la Guerra Fría. ¿Qué es esto de la Guerra Fría? Que Estados Unidos estaba amenazando con usar armas nucleares en contra de Rusia y Rusia estaba amenazando a Estados Unidos también para usar armas nucleares en contra de Estados Unidos. Sabemos que Cuba es un aliado de toda la vida de Rusia. Entonces,
resulta que Rusia manda unos buques, manda unos barcos submarinos para que en Cuba, se hiciera una base de misiles para que de ahí se pudiera disparar hacia los Estados Unidos. Ese es el conflicto de la Guerra Fría, que ya estaban construyendo unas bases de misiles en Cuba para que estuviera más amenazada a Estados Unidos. Y resulta que en su momento las fotos satelitales de algunos satélites que tenía Estados Unidos y algunas fotos de algunos aviones que pasan por Cuba de Estados Unidos, con esas fotos le hacen ver a John F. Kennedy pues, que sí era verdad, que estaban construyendo las bases de misiles para que de ahí le fuera más fácil a Rusia, claramente, disparar misiles con ojivas nucleares, o sea, con puntas nucleares hacia Estados Unidos. Y resulta que entonces ante esto, los departamentos de guerra del ejército de los Estados Unidos le decían a John F. Kennedy, hay que hacer guerra, no, sí, hay que ya declararles la guerra, y John F. Kennedy les decía, no, o sea, no, es que señor presidente, ¿cómo usted va a dejar que se amenace a Estados Unidos? Y John F. Kennedy siempre dijo, no, hay que esperar, hay que dialogar, hay que ver, a ver que venga el emisario de Rusia y que hable con uno de mis, que hable con mi hermano, porque habló con Bobby Kennedy, el hermano más chico de John F. Kennedy, porque Bobby era el encargado, era como el secretario de la defensa, o como se conoce, el secretario de seguridad pública, el equivalente en Estados Unidos en ese momento era. Y John F. Kennedy siempre dijo que no, y llegó un momento en que ya los barcos estaban a punto de llegar a Cuba, ya con ojivas y ya con material nuclear para poder ponerlo ahí en Cuba. Y John F. Kennedy le decían, ya señor presidente, es que ya están a punto de llegar a Cuba, tenemos que destrozarlos, tenemos que dispararles con nuestros misiles. Al hacer eso, simple y sencillamente por física, por el acto en sí, iba a iniciar la guerra entre Rusia y Estados Unidos. A eso se le llama la Guerra Fría. Entonces, John F. Kennedy siempre dijo, no, y nunca quiso. ¿Qué sucedió en el momento? Que llegó un momento que ya era la línea límite para que estos barcos, estos buques, ¿no? Buques creo que son los que transportan combustibles. Estos barcos estaban llegando a la zona límite, entonces John F. Kennedy dijo, si pasan de esta línea límite, o sea, ahí sí, por más que yo no quiera, vamos a tener que dispararles. Pero resulta que no, que los barcos estos regresaron, llegó un momento en que dan la vuelta y se regresan rumbo a Rusia. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que solamente John F. Kennedy sabía, y ya había negociado con Nikita Khrushchev, el que no sucediera la guerra, y Estados Unidos prometió no disparar en contra de Rusia, porque Estados Unidos también tenía bases alrededor de Rusia allá en Europa. Dijo, yo prometo no disparar siempre y cuando tú no construyas esa base de misiles en Cuba. Era un secreto, era algo que solamente ellos dos sabían, bueno, 4 personas sabían, los dos emisarios, Bobby Kennedy, John F. Kennedy, el emisario, y Nikita Khrushchev. Solamente ellos sabían, y por eso fue que no se dio la Guerra Fría. Fue por eso que, bueno, algunos otros incidentes que le dispararon a un avión que estaba haciendo misión de inteligencia arriba de Cuba, le dispararon, le dieron las balas en el ala, y eso era motivo suficiente para que John F. Kennedy le declarara la guerra a Estados Unidos, a Rusia, perdón. Pero eso no sucedió. Entonces, como John F. Kennedy nunca quiso que hubiese guerra, esta situación pasó que no estaban ya contentos el jefe del ejército, el jefe de los Marines,
no estaban ya contentos con él porque decían, o sea, ¿cómo ante estas circunstancias nunca quiso que hubiera guerra? Porque en Estados Unidos, les digo, y vean hoy día con la situación que pasa en Estados Unidos, les encanta la guerra por cuestiones de poder y de dinero. Entonces, por eso ya empezaron a relegar ideológicamente a John F. Kennedy. Y esa fue una de las cosas, una de las circunstancias en donde ya estaba en la mira de que ya no era monedita de oro John F. Kennedy para muchos políticos, para cierta gente de poder en Estados Unidos, pero sí era monedita de oro para la gente que menos tenía en Estados Unidos, la gente que no tenía muchos recursos, la gente de color, lo amaban, lo idolatraban. Y Martin Luther King, quien era un hombre de color, que era el estandarte, el guía de la gente de color para los derechos civiles, que más adelante también mataron a Martin Luther King, bueno, pues resulta que John F. Kennedy quería hacer que toda la gente de color tuviera los mismos derechos. Y bueno, eso fue uno de los que se dice, uno de los grandes motivos de por qué le quitaron la vida a John F. Kennedy. Pero fíjense, ¿qué sucedió el día del asesinato, el 22 de noviembre de 1973? ¿Y por qué viajó a Texas? Bueno, ahí en Texas fue el lugar en donde menos votos tuvo. No querían a John F. Kennedy en Texas y sin embargo él quería ir a Texas porque su vicepresidente en ese momento, que era Lyndon B. Johnson, él había nacido en Texas. Entonces él necesitaba ir ahí porque estaba ya haciendo su campaña para reelegirse en un segundo periodo en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cómo sucede? Los periodos presidenciales son de 4 años, pero un presidente solamente se puede reelegir 2 periodos consecutivos, o sea que John F. Kennedy iba a terminar su primer periodo e iba por su segundo periodo, y después ya no se puede reelegir. Tiene que pasar al menos uno para después competir otra vez, pero bueno, eso ya es hablar mucho de cuestiones técnicas de política. Pero bueno, entonces él iba por su segundo periodo y por eso estaba haciendo campaña para poderse reelegir en los segundos 4 años, y por eso viajó a Texas. Pero bueno, Lyndon B. Johnson era de ahí, él quería ir ahí, pero muchos ya le habían dicho a John F. Kennedy, señor presidente, no es lo más recomendable que vaya usted a Texas y que haga ahí una campaña por su segundo mandato. Mejor espérese, hay que postergarlo. Pero John F. Kennedy dijo, no, era muy necio, pero necio, y decía, no, o sea, lo que él quería hacer, lo hacía. Y aunque le dijeran que no, como cuando pasó lo de la Guerra Fría, dijeron, no, es que hay que hacer guerra. Y él dijo, no, y no fue así. Y en este caso también sucedió de esa forma, teniendo el desenlace fatal que ya todos conocemos. Bueno, ¿por qué viajó a Texas? Les decía, era el estado en el que necesitaba conseguir más votos. Por ello fue su decisión de hacer campaña ahí, además que el vicepresidente, como les decía, Lyndon B. Johnson era de ahí. Y bueno, ya en la segunda parte les hablaré de su llegada a Texas y les platicaré todo sobre el asesinato de John F. Kennedy, más que asesinato, el magnicidio de John F. Kennedy, pero eso ya será en la segunda parte. Y les ofrezco una disculpa si es que les dije mucho de política y de todo ese tipo de cosas, pero es un tema que la verdad siempre me ha apasionado. Trato de ver lo que son las cosas políticas, conjuntando el lado humano y lo que es los tecnicismos o los conocimientos políticos. Son este tipo de situaciones que claramente hay algo detrás de ellos, que hay gente, lo que ellos hacen o lo que ellos hicieron son cosas que a cierta gente no le gusta, ¿no? Estos dos Kennedy, John y Bobby, siempre estuvieron juntos ideando cómo tener unas mejores políticas en Estados Unidos, ¿no? Mucha gente dice que no, que eran unos desgraciados y todo ese tipo de cosas, pero si entras a ver un poco más,
te das cuenta que aún en su posición de poder y de privilegio, ellos no tenían ninguna necesidad, pero ninguna, de andar viendo por los derechos de los demás. Sin embargo, lo hicieron. Y tan es así, tan era su idea, su forma de ser, de pensar, que los mataron por esas ideas. Mucha gente alrededor del mundo, líderes, gente que está a favor de los derechos de los que menos tienen, les quitan la vida por esas ideas y por ejecutar acciones que estén basadas en esas ideas. Y estas dos personas, John F. Kennedy y Robert F. Kennedy, porque era Roberto pero decían Bobby, los dos les quitaron la vida por tener ese tipo de ideas. Que bueno, déjenles digo algo, Bobby Kennedy estaba haciendo campaña para ser presidente cuando también fue asesinado. Así que la cosa es como les digo, o sea, ellos no tenían ninguna necesidad de expresar esas ideas, de buscar derechos para esas personas. Sin embargo, lo hicieron y lo querían hacer. Y aun cuando John F. Kennedy tenía muchísimos males de salud, muchísimos padecimientos, él quiso tener esta vida pública, una vida política de funcionario público, abriendo los derechos a la gente que menos tenía y a la gente de color. Por eso era amado en Estados Unidos en su momento, por gente de color, por gente de piel blanca también, pero que no tenía, que buscaba que estuvieran en mejores condiciones. Así que bueno, en la segunda parte les voy a platicar exactamente su llegada a Texas, cómo fue minuto a minuto que fueron sucediendo las cosas, las situaciones, y también les voy a platicar paso a paso qué sucedió cuando llega al hospital, qué sucede, cuáles son las teorías, cuáles son las causas de su fallecimiento, y también les voy a platicar acerca de las teorías que hay acerca de el por qué le quitaron la vida. Así que bueno, ojalá les haya gustado este capítulo del día de hoy, que es la primera parte, y ya en la segunda parte les platicaré más a detalle lo que es el magnicidio. Y si les gustó el capítulo y se quedaron hasta este minuto, la verdad es que también entonces les apasiona este tema como a mí. Les pido me dejen su like, me apoyen en las redes sociales, y en la segunda parte, bueno, pues ya estaremos culminando este tema del magnicidio de John F. Kennedy. Es algo que me apasiona, como ya se dieron cuenta, y es una investigación criminal que yo les quise dar el contexto para que veamos el por qué es un magnicidio. ¿Qué es un magnicidio? El magnicidio es cuando le quitan la vida a una persona que es muy conocida o que es muy trascendental en el momento, en la época en que vive. Ese es un magnicidio. Entonces, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado y espero que esperen con ansia la segunda parte, que será el próximo jueves. Así que les dejo las redes sociales, les dejo la página de internet para que me sigan y para que me dejen ahí sus comentarios, hoy también aquí al respecto de qué les parece, o si tienen algún tema que les gustaría que yo investigara, también déjenmelo aquí en los comentarios. Así que yo les agradezco mucho, les mando un saludo misterioso, y recuerden que la realidad en muchos casos supera tranquilamente o fácilmente a la ficción. Así que saludo misterioso, nos vemos en el próximo capítulo.